Imaginemos intentar cambiar el motor de un avión comercial en pleno vuelo. O sea, suena completamente absurdo, casi suicida, la verdad. Totalmente suicida, sí. Nadie en su sano juicio lo haría. Pues bien, a nivel corporativo, eso es exactamente lo que intentan hacer miles de organizaciones cada día. Y tantas. Claro, cuando implementan cambios estructurales mientras la maquinaria del negocio sigue operando, pues a toda velocidad, es una locura. Es que existe una paradoja fascinante en el mundo empresarial contemporáneo. O sea, el mercado, la tecnología y los clientes evolucionan a un ritmo vertiginoso. Vertiginoso, sí. Y eso obliga a las empresas a llevar la adaptación en su ADN para no desaparecer. Pero, al mismo tiempo, los seres humanos estamos programados, biológica y psicológicamente, para odiar el cambio. Nos aferramos a la rutina con una fuerza que es asombrosa, la verdad. Y esa es exactamente la misión de nuestra exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa un análisis profundo sobre la gestión del cambio en las organizaciones. Un tema que, bueno, trae mucha tela. Muchísima. El objetivo hoy es descifrar los engranajes de esa fricción. O sea, ¿por qué duele tanto cambiar? Y sobre todo, ¿cómo se puede estructurar ese proceso para garantizar el éxito? Exacto. Utilizando marcos teóricos que van mucho más allá de la simple intuición de un directivo. Así que vamos a desgranar esto, porque, a ver, si el cambio es tan doloroso, ¿por dónde se empieza a reconciliar esa necesidad de evolución con la resistencia natural de la empresa? Pues a ver, el primer paso crítico, según el documento que estamos analizando hoy, es derribar un mito histórico gigantesco. Cuéntame. No se trata de intentar sortear el cambio o, no sé, esconderse de él como si fuera una tormenta pasajera que va a pasar. Ya, meter la cabeza bajo tierra. Eso es. La clave está en gestionarlo con la misma precisión y rigor analítico con la que una empresa gestionaría la calidad de su producto estrella. Fíjate, porque tradicionalmente siempre ha existido la concepción errónea de que los sistemas de gestión de calidad servían precisamente para evitar cualquier alteración. Claro, se percibían como un ancla pesada que mantenía el barco en el mismo sitio para que nada saliera mal. Es que todos tenemos en la cabeza esa imagen mental clásica, ya sabes, la de una estantería enorme llena de archivadores grises. Llenos de reglas inamovibles, sí, Exacto. La típica respuesta de, bueno, las cosas se hacen así porque el manual de la página 40 dice que se hacen así. tal cual. El enemigo natural de la agilidad. Parece el polo opuesto a la innovación, ¿verdad? Esa es la percepción clásica, sin duda. Pero nuestro análisis aclara que esta visión está, bueno, completamente obsoleta hoy en día. Ya, menos mal. De hecho, desde la década de los 90, la normativa de calidad integró la planificación no como una herramienta para petrificar los procesos, sino como la vía principal para introducir modificaciones de forma controlada. Es decir, el sistema no rechaza el cambio, sino que lo absorbe. Lo absorbe y lo canaliza para que no destruya la operatividad diaria. Me resulta muy interesante, esta forma de verlo. Es que cambia el paradigma por completo. Totalmente. Entendido así, la estructura de calidad no sería una camisa de fuerza que te inmoviliza, sino más bien una especie de exoesqueleto, ¿no? Ostras, es una metáfora brillante. Claro, te da un soporte articulado para que, cuando tengas que moverte o dar un salto hacia un terreno desconocido, pues la estructura absorba el impacto. Y no te rompas los huesos en el intento, claro. El exoesqueleto soporta el movimiento, no lo restringe. Exacto. Y la mecánica detrás de esto se apoya en algo que cualquier persona familiarizada con el mundo empresarial conoce muy bien, el ciclo de mejora continua. Ah, sí, la famosa rueda de planificar, hacer, verificar y actuar. Esa misma. Sin embargo, el error común es ver este ciclo como una simple herramienta de auditoría o de control interno. Como un examen continuo, vaya. Eso es. Pero el texto nos invita a cambiar de perspectiva. Ese ciclo es en realidad un motor de innovación incremental. O sea, su función es recopilar constantemente información sobre lo que falla y lo que funciona, ¿no? Exactamente, para forzar a la organización a evolucionar paso a paso hacia la excelencia. O sea que los radares tienen que estar siempre encendidos. No puedes operar asumiendo que el mundo exterior está congelado. Un buen sistema de gestión obliga a la organización a mirar hacia afuera y hacia adentro constantemente. Te exige analizar el contexto externo, Leyes nuevas, competidores, la tecnología. todo eso. Y el interno como tu capacidad productiva o el clima laboral. Y bueno, mapear las necesidades de todas las partes interesadas. No solo el cliente, entonces. ¿Qué va? Lo que necesitan los empleados, los proveedores e incluso la sociedad en su conjunto, todo cuenta.
Vale, a ver, la teoría del exoesqueleto y los radares de información tiene una lógica aplastante a nivel organizativo. Sobre el papel queda muy bien, claro, pero aquí es donde yo veo el problema práctico. El hardware de una empresa pueden ser sus instalaciones, pero el software, somos los seres humanos. Y ahí es donde la cosa se complica de verdad. Puedes tener el mejor exoesqueleto del mundo, pero si la persona que va dentro se niega a dar el primer paso, pues no hay movimiento. Ninguno. Cero. Entonces, ¿cómo reescribes el código de comportamiento de una plantilla sin que el sistema entero colapse por la pura frustración? Pues esa es la frontera donde la teoría de sistemas choca de frente con la gestión del talento humano. Y el documento es tajante en este punto. A ver, el cambio no puede ser un evento improvisado, no. No puede ser un correo electrónico que la dirección envía un viernes a las 6 de la tarde. Esperando que el lunes por la mañana todos hayan cambiado su forma de trabajar por arte de magia, ¿no? Qué típico. Exacto, es absurdo. Tiene que estructurarse como un proyecto formal, con sus fases y su dedicación. Ya, pero estructurarlo como un proyecto formal, cuando la variable principal son las emociones humanas, no debe ser nada fácil. En absoluto. Exige como mínimo 2 elementos innegociables. Primero, la inclusión del personal de primera línea. Los que están al pie del cañón. Eso es. Las decisiones no pueden tomarse exclusivamente en una sala de juntas ahí, aislada de la realidad. Los operarios, los técnicos, tienen que participar. Son los que ejecutan los procesos diariamente, claro. Tienen que ser parte del diseño de ese cambio. Por supuesto. Y el segundo elemento innegociable es crear un entorno de transición seguro. ¿Seguro en qué sentido? En proporcionar información transparente sobre por qué se cambia y garantizar un periodo de formación donde equivocarse sea parte del proceso. No un motivo de sanción inmediata. Exacto. La gente tiene que poder fallar mientras aprende. Vale, aquí es donde la cuestión se pone realmente interesante para mí. Porque, a ver, tengo que cuestionar un poco esa visión tan aséptica. Adelante. Haz de abogada del diablo. Sobre el papel, un entorno seguro y mucha información suenan a la receta perfecta. Todos asintiendo en una sala frente a un PowerPoint luminoso. Muy idílico todo. Pero en la práctica, el miedo es visceral. O sea, si tienes a un equipo que lleva 15 años haciendo las cosas de una única manera, dominando su área, Y siendo los mejores en lo suyo. claro, la información no siempre apaga el mecanismo de defensa. A veces, cuanto más les informas de lo mucho que va a cambiar su mundo, más se atrincheran. Y ese análisis que haces es el núcleo del problema, fíjate. Es que es humano. Lo fascinante aquí es que la teoría empresarial no ignora ese miedo, sino que lo pone en el mismísimo centro de la ecuación. Menos mal, porque negarlo sería absurdo. Precisamente porque sabemos que la información racional no desactiva el miedo emocional. La gestión organizativa ha tenido que apoyarse en disciplinas como la psicología y la sociología. Para no ir a ciegas. Eso es. Para evitar que la empresa colapse ante esa resistencia, se han desarrollado mapas de ruta muy específicos. El análisis que revisamos hoy desglosa 5 modelos fundamentales de gestión del cambio. Cada uno, abordando un ángulo distinto de este puzzle humano. Pues si tenemos que adentrarnos en la psicología del miedo al cambio, creo que vale la pena entender cómo funcionan realmente esos mapas. Son interesantísimos. Porque no son solo listas de tareas en un Excel, ¿verdad? Empezando por lo más macro. El documento menciona la teoría clásica de Kurt Lewin. Así es. Lewin propone, a ver cómo te lo digo, una de las formas más visuales de entender la cultura corporativa. Utiliza una metáfora térmica. ¿Térmica? ¿Como de temperatura? Sí, él explica que las organizaciones, en su estado normal, son como un bloque de hielo. Sólidas, rígidas y con una forma muy definida por las rutinas establecidas. Vale, me gusta la imagen. Si intentas forzar una nueva forma, golpeando al hielo a martillazos, lo único que vas a conseguir es fracturarlo. Que sería el equivalente a destruir el clima laboral por completo. Exactamente. Por lo tanto, el primer paso inevitable para Lewin es descongelar. Ya. ¿Y cómo se descongela la cultura de una empresa sin, no sé, derretir la productividad de paso? Es un equilibrio delicado. Suena a que tienes que cuestionar dogmas que la gente da por sentados, ¿no? Sí, claro, sacar a la gente de su zona de confort. Pues descongelar significa crear una incomodidad controlada. Es demostrar con datos y con evidencias que el estado actual
ya no es viable. Tienen que desaprender lo que saben. Eso es. Solo cuando la organización se vuelve líquida, maleable, entra la segunda fase del Lewin, que es el moldeamiento o el cambio en sí mismo. Aquí es donde se introducen los nuevos procesos y se empieza a experimentar con la nueva forma, supongo. Sí, pero la genialidad de Lewin está en su tercera fase. Supongo que es volver a meter la cultura en el congelador, ¿no? Efectivamente. La fase de recongelar. Porque si solo haces el cambio y lo dejas estar, la gravedad de los viejos hábitos hará que el agua vuelva a su forma original. Congelar implica anclar los nuevos comportamientos mediante recompensas, nuevas políticas y refuerzo constante. Hasta que la nueva forma de trabajar sea de nuevo un bloque sólido e incuestionable. Eso es, hasta que sea la nueva normalidad. Entiendo. Lewin nos da una perspectiva muy macro, la metáfora para toda la organización. Pero a ver, si la empresa se descongela y aún así tienes a individuos que se niegan en rotundo a moverse, el enfoque tiene que cambiar. Ahí el hielo no es suficiente. Claro. Y ahí es donde entra el segundo modelo mencionado en las fuentes, el modelo Azkar, que parece poner el microscopio directamente sobre la psicología de cada persona. Es una transición perfecta, porque Adkar asume que el cambio organizativo es simplemente la suma de los cambios individuales. Tiene toda la lógica. No puedes cambiar a la empresa sin cambiar a cada persona que la compone. Y lo hace estableciendo una secuencia psicológica estricta. A ver, ¿cómo funciona esa secuencia? Imagina que es una cerradura con 5 combinaciones que deben girarse en un orden concreto. La primera es la conciencia, saber por qué se necesita el cambio. Vale, el empleado entiende el motivo. Por ejemplo, oye, la empresa pierde dinero o el software viejo es un riesgo grave de ciberseguridad. Conciencia superada. Exacto. Pero la conciencia no genera movimiento por sí sola. Ahí entra la segunda fase, y te diría que la más difícil, el deseo. ¡Ostras! El querer hacerlo de verdad. Eso es. El individuo tiene que tomar la decisión personal e íntima de apoyar el cambio. Y aquí es donde fracasan la gran mayoría de los proyectos. Ya, es que puedes obligar a alguien a usar un programa, pero no puedes obligarle a que quiera usarlo. Tal cual. Puedes enviar a un empleado a hacer un curso técnico buenísimo sobre el nuevo software, que por cierto, esa sería la tercera fase, el conocimiento. Pero si no tiene el deseo de usarlo, pues ese conocimiento no sirve de absolutamente nada. Habrá fricción constante, quejas. Eso es fundamental, ¿eh? La brecha enorme que hay entre saber usar algo y querer usarlo en el día a día. Es un abismo a veces. Si superas el deseo y adquieres el conocimiento, asumo que, bueno, las dos últimas piezas de la cerradura son un poco más operativas, ¿no? Sí. La cuarta es la habilidad. Es dar el salto entre la teoría que has aprendido y la práctica. Asegurando que el individuo tiene las capacidades reales para ejecutar el trabajo, claro. Y dándole tiempo para dominarlo, que es clave. Y la última pieza de Adkar, conectando con la idea de recongelar de Lewin, es el refuerzo. Reconocimiento y métricas, ¿verdad? Exacto. Asegurar que el empleado no retrocede a sus antiguas mañas simplemente por comodidad. Vale. Con Adkar vemos la mecánica paso a paso. Pero hay algo en las fuentes, el tercer modelo, que me ha dejado, la verdad, bastante perpleja cuando lo leí. Ah, ya sé por dónde vas. Es la curva de cambio de Kubler-Ross. Y aquí tengo que volver a hacer de abogada del diablo, lo siento. Dale, dale. Es que Kubler-Ross es mundialmente conocida por definir las fases del duelo ante la muerte o enfermedades terminales. Ya sabes, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Sí, las 5 fases clásicas del duelo. Pues eso, no resulta excesivamente dramático, casi teatral, aplicar un modelo sobre el luto y la muerte al simple hecho de instalar una nueva base de datos en la oficina. Bueno, a ver, desde fuera puede parecer una exageración tremenda, te lo concedo. Pero si profundizamos en la psicología laboral, es una de las herramientas más reveladoras para los directivos hoy en día. ¿De verdad se vive como un luto? Kubler-Ross, evidentemente, no pensó en corporaciones cuando lo diseñó. Pero el documento incorpora este modelo porque, para el cerebro humano, la pérdida de una rutina profesional muy arraigada desencadena un proceso de duelo real. O sea, ¿el cerebro reacciona igual ante la pérdida de un familiar que ante la pérdida de una costumbre? ¡Qué fuerte! A su propia escala, sí. Imagina un empleado que lleva 10 años siendo el experto absoluto en una máquina o en un procedimiento específico en su empresa. ¿Toda su identidad profesional deriva de ahí? Exacto. Su estatus dentro del grupo, el respeto de sus compañeros, todo se basa en ese dominio técnico. Ya veo. Y de un día para otro, llega un procedimiento nuevo y básicamente lo devuelve a la casilla de salida.
Pasa de ser el maestro indispensable, el gurú de la oficina, a ser un novato más que tiene que preguntar cómo se enciende el programa. Claro, hay una pérdida profunda de estatus, de control y casi te diría de identidad. Y ante esa pérdida, la reacción psicológica calca el modelo del duelo, fíjate. Empieza la negación, me imagino. Sí. Primero aparece la negación, el típico comentario de, bah, esta nueva directiva es una moda pasajera, esto en 2 meses se olvida y no durará. Y cuando ven que el cambio avanza y va en serio, entonces llega la ira. Ahí está. Esto es una pérdida de tiempo absurda diseñada por gente en traje que no tienen idea de nuestro trabajo real. Ya, la queja constante. Después la negociación, intentando, supongo, mantener partes del sistema antiguo para no soltarlo del todo. Exacto, bueno, podemos usar el nuevo sistema, pero seguimos guardando el Excel antiguo por si acaso. Madre mía, el Excel antiguo. ¡Qué clásico! Y luego, inevitablemente, un periodo de depresión o apatía laboral, donde la productividad cae en picado porque el trabajador se siente inútil. Y solo al final, si todo esto se gestiona bien, llega la aceptación. Entender todo esto permite a un líder dejar de ver la resistencia como una simple insubordinación maliciosa y empezar a verla como un proceso emocional doloroso que requiere mucha empatía. Visto desde el prisma de la pérdida de identidad, la verdad es que la ira y la negociación cobran todo el sentido del mundo. Cambia la perspectiva. Totalmente. Y esto enlaza de forma muy natural con el cuarto modelo, el modelo de transición de William Bridges. Muy interesante también. Porque si Kubler-Ross nos explica el dolor de soltar el pasado, Bridges parece centrarse en lo que ocurre justo después. Efectivamente. Bridges hace una distinción que es brillante. Él dice que el cambio es el evento situacional externo, ya sea la nueva estructura, el nuevo director general. Lo que pasa en el papel. Exacto. Pero la transición es el proceso psicológico interno que la gente atraviesa para interiorizar verdaderamente ese evento. El viaje interior. Tras asumir la etapa final de lo antiguo, que conecta con el duelo que comentábamos ahora, Bridges describe una segunda fase que es el corazón de su teoría. La llama la zona neutral. La zona neutral. A ver, esto suena un poco como estar en medio de un puente colgante rodeado de una niebla espesa. Es una analogía perfecta, sí. Has soltado la orilla del sistema antiguo, que ya no existe, ya se ha derrumbado, pero todavía no ves claramente la orilla del nuevo sistema porque no lo dominas en absoluto. Es un terreno de nadie total. En esa zona neutral, los procesos antiguos ya están prohibidísimos, pero los nuevos aún se sienten súper artificiales y torpes. Debe ser un momento de altísima vulnerabilidad para la empresa, ¿no? Lleno de confusión, de ansiedad por los pasillos. Lo es. Pero Bridges señala algo vital aquí. También es la fase de mayor creatividad de toda la transición. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Como las reglas antiguas se han roto y las nuevas aún no son rígidas del todo, la organización es sumamente maleable. Se pueden probar cosas. ¡Qué bueno! Si un equipo sobrevive a esa niebla de la zona neutral, emerge en la tercera fase, que es el nuevo inicio, donde la nueva identidad por fin cristaliza. Vale, hemos analizado cómo descongelar la cultura con Lewin, cómo encajar las piezas psicológicas con Adekar, gestionar el luto y atravesar la niebla de la zona neutral. Tenemos el mapa completo casi. Casi, porque falta el brazo ejecutor. O sea, alguien tiene que liderar todo este caos sin que cunda el pánico, ¿no? Y ahí es donde el quinto y último modelo entra en juego triunfalmente. Los célebres 8 pasos de Kotter. John Kotter, sí. Él ofrece, por lo que veo, un manual de instrucciones puro y duro para el liderazgo. Su modelo es puramente directivo y estratégico. Kotter advierte que, la mayoría de los cambios fracasan en la misma línea de salida porque los líderes no saben generar lo que él llama un sentido de urgencia. Claro, sin urgencia la inercia gana por goleada. Siempre. Pero el matiz crítico aquí es ¿cómo se genera esa urgencia sin provocar un ataque de pánico colectivo en la plantilla? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se hace? Se trata de articular claramente qué oportunidades nos estamos perdiendo si la empresa se queda quieta. Transformar una amenaza del mercado en, digamos, una misión épica para el equipo. Darles un propósito fuerte. Y entiendo que esa misión no la puede liderar una sola persona, por muy carismática que sea. Imposible. El agotamiento acabaría con ella. Por eso el segundo paso de Kotter es crear una coalición poderosa. Un grupo motor, vaya. Exacto, que incluya no solo a los directivos formales, los jefes, sino a los líderes informales.
Aquellos empleados que, sin tener cargo, tienen influencia real sobre sus compañeros. Los que mueven los hilos en la máquina de café. Esos mismos. Son vitales. A partir de ahí, Kotter establece la necesidad de crear una visión clara y simplificada del futuro. Comunicarla de forma casi obsesiva, en todas partes. Y algo fundamental, empoderar a los empleados eliminando los obstáculos estructurales que les impiden abrazar esa visión. Es decir, si pides agilidad a tu equipo, no puedes mantener procesos de aprobación de 5 niveles. Tienes que despejarles el camino. O eres ágil o no lo eres. Exacto. Y tras despejar el camino, Kotter insiste muchísimo en la necesidad psicológica de asegurar victorias a corto plazo. Las famosas quick wins. Eso es. No le puedes pedir a un equipo que atraviese el desierto durante 2 años sin darles ni una gota de agua. Claro. Se desmotivan a la primera de cambio. Hay que celebrar pequeños éxitos tempranos para mantener la moral alta. Y de paso silenciar a los cínicos que decían que no iba a funcionar. Ya. Finalmente, se debe construir sobre ese impulso inicial sin relajar la tensión, hasta llegar al último paso que, fíjate, resuena de nuevo con Lewin. Anclar firmemente esos nuevos enfoques en la cultura corporativa, ¿no? Recongelar, eso es. Pues tenemos 5 modelos, 5 perspectivas diferentes, pero súper complementarias para un mismo fenómeno. Forman un conjunto muy potente. Ahora bien, teniendo ya los mapas de la psique humana y las estrategias directivas, creo que el siguiente paso es analizar el terreno que pisamos. Es clave. Porque asumo que no todos los cambios exigen poner en marcha toda esta maquinaria pesada, ¿no? O sea, no genera la misma resistencia cambiar el proveedor de los bolígrafos que fusionar departamentos en una multinacional. Indudablemente. La magnitud del cambio define la estrategia. Matar moscas a cañonazos no tiene sentido. Claro. El texto categoriza los cambios organizativos en, digamos, 3 niveles de profundidad creciente. El primer nivel abarca los procesos y recursos. Cosas operativas y relativamente contenidas. Sí, hablamos de incorporar a una persona nueva al equipo, adquirir maquinaria nueva para la fábrica o, yo qué sé, actualizar el software de gestión logística. Digamos que es, por usar mi analogía de antes, un cambio de hardware. Requiere un poco de entrenamiento, pero las reglas del juego siguen siendo esencialmente las mismas. Exacto. El segundo nivel ya sube un poco la apuesta, porque afecta a la estructura misma de la organización. Palabras mayores. El documento ilustra esto con la transición desde organigramas tradicionales, esos que son piramidales, superpesados, hacia estructuras mucho más planas y flexibles. ¿Cómo cuáles? Menciona específicamente el movimiento hacia organizaciones en trébol. En trébol. Sí. En este modelo, el núcleo central de la empresa se reduce drásticamente a los trabajadores verdaderamente esenciales. Ese es el tallo. Vale. Y el resto de hojas del trébol son funciones externalizadas, subcontratas o trabajadores temporales por proyectos concretos. ¡Ostras! Cambiar a una estructura de este tipo no solo altera el trabajo diario de la gente, sino que redefine por completo quién tiene el poder. El poder, la responsabilidad y, por supuesto, la seguridad laboral en la empresa. Todo cambia. Es un nivel 2 muy disruptivo. Estás literalmente cambiando los cimientos del edificio mientras la gente sigue viviendo dentro. Es una obra peliaguda. ¿Y cuál sería el tercer nivel, el más profundo de todos? El tercer nivel es la madre de todas las batallas organizativas, sin duda, el cambio cultural. Madre mía, la cultura. Aquí ya no estás cambiando herramientas ni dibujando cajas en un organigrama. Estás intentando modificar el sistema de creencias compartidas de toda una plantilla. Los valores no escritos, los comportamientos instintivos, eso tiene que ser dificilísimo. Es brutal. El texto subraya que este nivel exige un liderazgo férreo, profundamente empático y con una resistencia tremenda, porque la evolución cultural real no ocurre en un trimestre financiero, por mucho que quieran. No, ¿qué va? Tarda años en consolidarse de verdad. Y esto me lleva, fíjate, a una reflexión sobre la realidad operativa pura y dura. Escuchando la envergadura de todos estos procesos, desde la ansiedad en la zona neutral hasta el duelo por las rutinas, no podemos olvidar un detalle crítico. ¿Cuál? Que la empresa tiene que seguir facturando todos los meses. Ah, claro, el negocio no se para. Me viene a la mente una metáfora bastante gráfica. Suena a que intentar implementar un cambio estructural profundo es como decidir reformar íntegramente la cocina de un restaurante justo en medio de la hora punta del servicio de cenas. Es una imagen de pesadilla para cualquier chef.
Tienes a los albañiles levantando el suelo y cambiando los fogones, mientras los clientes ahí en el salón pues siguen exigiendo que sus platos salgan perfectos y a tiempo. Es una analogía crudamente realista. Y el documento que analizamos hoy no edulcora en absoluto esta situación. No te vende motos, vaya. Nada. Todo proceso de cambio, por muy bien planificado que esté, va a ser traumático. Se apoya en la visión de pensadores como Peter Drucker. Un clásico. Subraya la palabra disciplina, porque sostener la operatividad mientras cambias la estructura requiere un rigor extraordinario. Ya te digo. El texto asume abiertamente que durante la implementación habrá trastornos severos, se generará trabajo extra, habrá confusión y matemáticamente se producirá un descenso puntual del rendimiento. Inevitable. Es lo que en la gestión de proyectos a veces se denomina el valle de la desesperación. El famoso valle, sí. La curva de productividad cae inevitablemente hacia abajo antes de volver a subir con el nuevo sistema. Precisamente, y la ilusión del directivo novato es creer que el cambio será una línea ascendente limpia desde el día 1. Pobre ingenuo. La realidad, como apunta el texto, no es evitar el impacto negativo o la caída temporal de productividad, porque eso es imposible, Claro. sino tenerlo previsto, controlarlo y acotar su duración al máximo. El gran reto del liderazgo es mantener la visión clara mientras se cruza ese dichoso valle de la desesperación. Recordando continuamente al equipo por qué el esfuerzo actual les llevará pues, a una posición mucho más fuerte en el futuro, ¿no? Exacto. Porque si se espera a que una crisis externa te obligue a cambiar repentinamente, el proceso ya no será gestionable. Ya, vas a remolque. Será una simple reacción de supervivencia caótica y dolorosísima. Todo esto dibuja un panorama que es fascinante, pero innegablemente agotador para quien lo vive. Y creo que el documento lo sintetiza de forma magistral en su cierre, la verdad. Totalmente de acuerdo. Rescata una cita de Nicolás Maquiavelo, que aunque está escrita hace siglos para el ámbito político, describe con una precisión quirúrgica el drama de los pasillos corporativos modernos. Sí. La inclusión de Maquiavelo es un recordatorio buenísimo de que la naturaleza humana, frente al poder y frente a la costumbre, no ha cambiado en absoluto. Nada. La cita advierte, textualmente dice, el reformador tiene como enemigos a todos aquellos favorecidos por el viejo orden, y solo tibios partidarios entre aquellos que sacarán provecho del nuevo. Es brillante. O sea, quienes pierden su estatus, su comodidad o su dominio técnico con el viejo sistema van a luchar como leones para boicotear la reforma. Se juegan mucho. Sin embargo, aquellos que supuestamente se van a beneficiar del cambio aún no lo han experimentado de primera mano. Viven en esa niebla de incertidumbre de la que hablábamos. En la zona neutral, Y por tanto, su apoyo es meramente condicional. Son partidarios tibios, expectantes a ver qué pasa antes de mojarse. ahí le has dado. Es un resumen perfecto de la psicología del cambio. Exploración, creo que es fundamental reconocer el marco intelectual que ha guiado nuestro análisis de hoy. Sí, es importante darle contexto. Toda esta disección estratégica sobre la fricción humana y los modelos organizativos proviene del trabajo del autor Daniel Blanco. A través del material analizado se perfila la imagen de un profesional que combina, la erudición técnica con la experiencia real en las trincheras operativas. Alguien que ha visto esto en la práctica, no solo en los libros. Exacto. Blanco es un destacado consultor en calidad, estrategia y liderazgo corporativo, así que para quien encuentre este nivel de análisis sobre el ciclo de mejora continua y la psicología organizacional tan revelador como nosotros, Que seguro que a más de uno le ha hecho pensar. sin duda, pues la invitación es clarísima. Profundizar en estos conceptos es vital y se puede explorar gran parte de su visión estratégica directamente en su bitácora digital, que es dbcalidad.blogspot.com. Un recurso extraordinario, la verdad, para entender las mecánicas ocultas que mueven y muchas veces frenan a las empresas. Totalmente recomendable pasarse por dbcalidad.blogspot.com. Es que estructurar el caos humano en sistemas comprensibles y navegables es, hoy por hoy, la habilidad directiva suprema. Comprender que no libramos una batalla contra la innovación, sino contra nuestra propia necesidad biológica de aferrarnos a lo conocido, pues cambia por completo las reglas del juego. Y con esa perspectiva tan reveladora, cerramos nuestro análisis de hoy. Sin embargo, me gustaría dejar en el aire una última idea para quien nos escucha. A ver, Una pequeña derivada sobre la cita de Maquiavelo que invita a la reflexión. dispara. Si asumimos que los defensores de la nueva realidad comienzan siendo simplemente partidarios tibios, llenos de dudas, cabe preguntarse algo. ¿Cuál es el momento exacto
esa fracción de segundo casi imperceptible, en el que esos partidarios tibios se acomodan en el nuevo sistema y se transforman irremediablemente en los fervientes defensores del siguiente viejo orden. ¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! Es la prueba definitiva de que la rueda de la evolución, a pesar de toda nuestra resistencia humana, jamás se detiene.